Hey, ¿qué onda, carnal? ¿Cómo andas? Bienvenido. Todo bien, aquí listos para la plática. Gama, ¿tú cómo andas? Muy bien, muy bien. Digo, sin tanto rollo, hay que comunicarle a la gente porque estamos haciendo esto, ¿no? Sin muchas vueltas. Eh, Obviamente tú y yo hemos platicado mucho de esto, pero quisimos como, obviamente, romper esta cuarta pared de alguna forma y que la gente pudiera ver cuáles son nuestras discusiones, nuestras pláticas, que creemos que pueden obviamente tener cierta utilidad, ¿no? Para los demás. Y hablábamos de un tema que es esto de el costo de perseguir tus sueños, ¿no? Y creo que es a propósito, o sea, por lo menos para los dos, la palabra costo, pues, ¿no? Ahorita vamos a ir desmenuzando esto. Partimos de la premisa que vivimos en una sociedad o en un entorno hoy en día que nos inunda este positivismo que yo considero que es tóxico, porque esto de todo se puede, si tú le echas ganas, no importa de dónde vengas, no importa tu situación, tú puedes lograr tus sueños y, o sea, es una mentira, pues, es una jalada, ¿no? ¿Tú qué piensas, digo, de esto? ¿Estás de acuerdo para partir de este punto? Sí, definitivamente, y creo que nos venden esa idea de un chorro de puntos, ¿no? De muchas partes, ¿no? Una de las primeras cosas que se me viene a la mente, que creo que yo nunca compré la idea, a pesar de que sí estudié una carrera, pero nunca compré esa idea de que si estudias más vas a tener mejor salario o un mejor futuro, que esa es prácticamente la idea que nuestros papás nos vendieron, pues, ¿no? Y Cuando dices obviamente, estudiar, ¿mande? perdón, cuando dices estudiar te refieres a ir a la escuela, ¿no? Cuando dices Sí, estudiar más te refieres específicamente a ir a la escuela. y es que ese es el problema, ¿no? De que estas palabras están tan contaminadas que ya cuando uno dice estudié, ya la gente se imagina una carrera en una universidad, pues no sé, aquí en México o en alguna otra parte, pues no, pero eh, Y tu diploma atrás colgado bien chingón, ¿no? en la sala de tu jefa, ¿no? Eh, Sí, claro. Sí, sí, más o menos eso es lo que se me viene inmediatamente a la mente, ¿no? No nos compramos esa idea. Y lo otro es de que nos empezamos a dar cuenta también que mucho tiene que ver el contexto en el que uno nace, los padres que uno nos tocó también, y viendo otros ejemplos muy cerca de nosotros, también se da cuenta de cómo, pues bueno, ¿y qué tal si me hubiera tocado nacer con unos papás que no hubieran sido estos, o que no hubiera tenido mamá, o que hubieran tenido problemas con drogas? Entonces toda tu vida cambia, ¿no? Y muchos debates tuvimos con otras personas de que no sé, así se puede, de que échale ganas y no, al final del día todo tu psique y todo tu ser cambia. Entonces estoy de acuerdo con eso. Ok, vamos a poner algunos de nuestros sueños en la mesa precisamente para tener esta plática, pero no con el afán de, mira todo lo que logramos, porque muchas de estas historias son de fracasos también, ¿no? O sea, hay, como por eso lo hablábamos, ¿no? Hay un costo que pagar pues para perseguir el sueño, deja tú lograrlo, para perseguirlo hay un costo. Entonces, vamos así muy cortos, sin irnos muy lejos, ¿no? En el sentido de profundizar. Un poco del background de los dos creo que estaría útil, pues, ¿no? Para partir ahorita ya a ese ejemplo con el que vamos a trabajar, que es nuestro negocio, ¿no? Si lo quieres ver así, digo, entre comillas, porque es mucho más que eso, o sea, no es solo eso, pero sí es parte de nuestro quehacer del día, ¿no? Entonces, hablando del proyecto I Am Human, pero vámonos un poquito atrás. ¿Cómo demonios coincidimos tú y yo, a pesar de que somos hermanos, en realidad, cada quien tenía un rumbo muy diferente? ¿Qué andabas haciendo y cómo llegamos a unirnos desde tu perspectiva? Bueno, creo que una de las cosas fuertes que nos une en este proyecto es de que le invertimos mucho tiempo, muchos años a la educación individual primero de nosotros mismos y también estuvimos dando clases en diferentes escuelas de inglés o de diferentes áreas, en mi caso
historia del arte o el arte en general, literatura, programación para el TOEFL, el examen este. Entonces estuve en diferentes escuelas públicas y también privadas donde estuve explorando con diferentes métodos, ¿no? A pesar de que la escuela donde yo llegaba te pedía ciertos requisitos o ciertas planeaciones, yo siempre estuve experimentando y leyendo y preparándome en qué es lo que debe de hacer uno como maestro cuando estás frente a grupo y cuando tienes vidas a cargo, ¿no? Entonces, creo que siempre que nos veíamos rebotábamos estas ideas, tú me platicabas acerca de las cosas que andabas explorando y yo también te platicaba los experimentos que andaba haciendo uno por acá, pero creo que ese es el primer punto, ¿no? Y el siguiente punto es de que siempre tuvimos como este lado artístico, donde a lo mejor no le apostamos tanto de lleno hasta que ya estábamos más grandes, pero en mi caso yo le aposté al arte del baile, enfocado en la cultura de hip hop, y tú le apostaste a la música. Y creo que muchos de esos caminos, de esa danza, ¿no? Entre la música y el baile, pues están muy unidos y ahí es una de las cosas que creo que también coincidimos bastante, ¿no? Entonces, en la parte de la educación y en la parte del arte y el crecimiento personal, creo que siempre las pláticas han sido constantes, ¿no? Entonces yo creo que por ahí es como el fondo o el background de nuestra relación ahorita que estamos teniendo en I'm Human, ¿no? Y cabe mencionar que también, por ejemplo, y cuando hablaba de que los caminos eran muy diferentes, no era solo como en sentido figurado, ¿no? Sino geográficamente tú vivías en una ciudad, en un estado, y yo vivía en otro, y casi pues, diametralmente opuestos, ¿no? Yo estaba en la Ciudad de México, tú andabas en Tijuana, tú perseguías un sueño que sí lleva música, pero en realidad la música era como el adorno de lo que tú perseguías, y en mi caso lo mismo, ¿no? Yo perseguía la música, y sí, el baile va con la música, pero para mí adornaba lo que yo perseguía, ¿no? Y Entonces, en siempre realidad, estábamos constantemente invitándonos a los lugares donde llegábamos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo llegué a Campo Grande, ¿no? En este colegio católico y del Opus Dei, y muy estricto, pero con facilidades de hacer cosas, de experimentar un poco. Entonces, en cuanto llego, estoy un año ahí, te invito, vienes un rato y ya después tú ya te vas para Ciudad de México y tú me invitas para allá. Y así, ¿no? Así estuvimos constantemente en el camino, ¿no? claro, y lo que nos une ya justo para arrancar el proyecto, que creo que tienes razón, ¿no? Teníamos muchos años preparándonos, aunque nunca fue consciente de que nos preparábamos justo para esto, ¿no? Pero sí eran demasiados elementos, en tu caso, obviamente el baile, pero también el dibujo, la pintura, o sea, había otros elementos artísticos, y luego el desarrollo físico, ¿no? O sea, el entrenamiento físico, eso combinado con todo lo que yo estaba haciendo en cuanto a pues, estar escribiendo libros o trabajando con alumnos, con escuelas, o sea, había muchas cosas en las que íbamos enriqueciéndonos, que fue lo que dijiste, ¿no? Como premisa. Pero no sabíamos que nos preparábamos para esto, pero tampoco es como decir, oh, el destino nos mandó. Ahorita vamos a tocar cuáles son estos elementos que a veces suceden, pues, ¿no? A este suceso se le llama como fenomenología, creo, que es como si fuera la educación incidental, ¿no? Hay sucesos que te van dando la oportunidad y tienes que tomar una decisión, o sea, o aprendo y me adapto, o sea, casi al mismo tiempo, o simplemente fracaso y pues dejo a ver a dónde me lleva la corriente. O sea, también hay que ser activos en esta parte, pero ahorita llegamos a eso, ¿no? Da la casualidad que yo estoy dirigiendo un proyecto acá en la comunidad de Guaymas, en un puerto de Sonora, y pues te invito, ¿no? A formar parte de este proyecto. ¿A ti te convence, te suena a algo pues con posibilidad de hacer cosas grandes? Y nunca, la educación nunca ha sido, por lo menos yo puedo hablar por los dos, nunca ha sido como para lograr algo en materia económica, o como para lograr algo, como decíamos, ¿no? Yo no quiero tener un chorro de cosas colgadas en mi pared, no tengo nada, mis diplomas están arrumbados, o sea, no me interesan. Tú cada vez que vas a visitar a mi mamá, te molesta que estén cosas colgadas, o sea, nunca ha sido prioridad para nosotros.
quiero aclarar esto porque cuando digo había oportunidad de hacer algo grande, no va por ahí, sino el compromiso de trabajar con otras vidas, de estar en el posible intento de colaborar con ellos, de aprender de ellos, de enseñarles algunas cosas para que puedan construir como una mejor versión de sus vidas, ¿no? De ellos mismos. Y Otra, ahorita, sí, perdón, ¿no? yo quería mencionar algo en cuanto a esa parte de los diplomas y la parte económica, de un trabajo estable. Creo que esa es otra parte que nos vendieron y que uno ve también a los tíos, a mi papá, a personas de la siguiente generación que están apostándole todo por jubilarse a sus 60, 63 y ahorita ya creo que hasta los 70, ¿no? Pero uno veía ese futuro y decía, no, o sea, la verdad yo no lo quiero. Y si hubiera sido por la economía, pues yo me hubiera quedado en uno de los mejores lugares que he tenido, más estabilidad y más prestaciones. Yo pudiera haber invertido ahí 30 años de mi vida y ya está. Pero uno no se creyó esa idea. Entonces, creo que ese es otro punto que quería mencionar ahí, pues, ¿no? De que otra cosa que me pasó a mí es de que dije, me voy a salir de la escuela, le voy a invertir toda mi vida al arte. Y creo que eso también es muy similar a lo que tú hiciste en un tiempo. Le dediqué 4 años completos así de lleno al baile para poder experimentar cuáles son las formas de que yo podría vivir de eso. Y dije, no voy a regresar a la escuela hasta que encuentre un proyecto que valga la pena, ¿no? Y ahí fue cuando me invitaste para regresar para acá, para Guaymas, cuando yo estaba en Tijuana. Y la verdad, quiero mucho a Tijuana, la extraño mucho, pero decidí dejar todo eso también, todo ese estilo de vida, por un proyecto a un lado contigo y junto con también mi novia y otros factores que me has mencionado que estaba muy interesante el proyecto y pues decidimos renunciar a todo para venir acá a Guaymas, ¿no? Pero dato curioso, ¿no? Porque ahorita nos vamos a meter a los elementos, pero dato curioso es el proyecto por el que viniste en realidad nunca catapultó, o sea, nunca logró ese boom, ¿no? O sea, todo lo que planeamos, la logística, las ideas, no se concretaron a través de esa vía, pero sí fue la vía para traerte, o sea, a ti y a Mariana, ¿no? Que hablas de tu novia. O sea, es traérnoslos para acá y estar un año conviviendo y la química se sintió, estábamos en un lugar en el que podíamos coincidir. En eso surge la pandemia y entonces regresamos a esto que, como toda historia, ¿no? Siempre existe en la narrativa se le llama como la cuarta pregunta de ¿por qué el personaje principal tiene que hacer esto ahora? ¿Por qué tiene que tomar una decisión ahora? No, como si fuera una bomba o sea, algo que detona. Para nosotros la pandemia fue justo eso, ¿no? Porque no solo pues irrumpe con el flujo natural de dar clases, sino también la misma enfermedad irrumpe la dinámica familiar, ¿no? Porque mi papá se enferma. Entonces, creo que aquí fue como un, ¿por qué necesitas hacer esto ahora? ¿Y qué es esto? Era, este proyecto no nos va a llevar a donde queremos. No nos permite, empieza a ponerle demasiadas trabas y limitantes. Esto ya no es. Entonces teníamos que decidir. Había un proyecto que yo había iniciado, pero lo hacía como en los espacios libres y Fines de dijimos, semana. claro, o sabes que vacaciones, pero aquí hay algo con potencia. ¿Cómo la ves? Nos aventamos, o sea, a pesar de todo esto que está sucediendo, que parecía como pues la justificación perfecta para decir, no, pues no lo voy a intentar. Nos pareció el detonante para decir, por eso, porque ahorita es cuando se ocupa, hay que hacerlo. Y nos aventamos, ¿no? Entonces, con esto que explico, quiero dar paso ahora a poder desmenuzar qué elementos alcanzas a ver o alcanzamos a ver que juegan un rol fundamental en esta persecución del sueño, ¿no? ¿Cuáles son los costos? ¿Cuáles son los beneficios? Pero, ¿cuál es la carga de alguien que persigue un sueño, no? Y creo que una de las cosas ahorita que mencionaste de la pandemia fue
fue brutal el cambio dentro del salón de clases. Nosotros vimos cómo la calidad de clase que uno podía dar estaba muy limitada por la tecnología, porque estabas dentro de tu casa nada más, y las personas o los alumnos que se conectaban también pues estaban, podían decidir no prender la cámara. O sea, había un montón de factores que la gente que inició con este mundo de dar clases online fue descubriendo. Pero también por parte del colegio se pusieron ciertas restricciones y ciertos aprietos, ¿no? Para uno, y dijo, la verdad, decidimos nosotros no apostarle a eso, y si íbamos a hacerlo, lo íbamos a hacer por nuestra propia forma de hacer escuela, ¿no? Nuestra propia forma de educar. Ese es el primer punto. El segundo punto, como dices, viene esa cuestión de salud que a todos nos afecta, y que no solamente es física, sino también mentalmente. Nuestra psicología cambió. Para mí, en mi caso, yo sentí como una urgencia ¿sabes qué? Puede ser que mañana ya no exista. Puede ser que mi papá o mi mamá o algún familiar ya mañana ya no esté. Y yo preocupado por cuestiones de seguridad, ¿no? Yo sentí esa urgencia de apostarle todo a nuestros sueños, que uno de nuestros sueños siempre había sido hacer una escuela, o hacer escuela juntos, o intentar educar juntos, ¿no? Con nuestras propias reglas. Y eso es algo que creo que fue crucial, ¿no? ¿Cómo uno iba a planear esto, lo de la pandemia, o cómo uno lo iba a ver? Nosotros veíamos que había sucedido en China y nosotros decíamos, no, o sea, jamás va a llegar acá. Pero la vida da un montón de vueltas, y uno se había estado preparando hasta cierto punto, como dices, en cuanto a la resiliencia, la disciplina, física, mentalmente. También uno en sus amistades también siempre era como la persona que aconsejaba o que ayudaba, que estaba ahí a un lado. Todas estas cosas creo que fueron como apuntando a prepararnos a este momento, incluso para poder lidiar con la enfermedad de nuestro papá, pues, ¿no? Que se enfermó, y tuvimos que estar fuertes. Nosotros fuimos los pilares en ese momento para la familia y sacar todo adelante, y nos empezamos a dar cuenta que estábamos muy fuertes. Entonces, decidimos también otro factor bien importante es de que no tenemos hijos. Claro. Y creo que esto es bien importante, porque a la hora de que tienes hijos, creo, ¿no? A lo mejor los papás me van a corregir, piensas más en arriesgarte, porque ya no es solamente tu vida la que está en riesgo, sino estás llevándote entre las patas también a tu hijo o a tus hijos, ¿no? Y en el caso de si está tu esposa también de por medio. Entonces, nosotros que estábamos solteros, digo yo con mi novia, pero también trabajando, y decidimos que no había nada que perder, ¿no? Y era el momento en crisis, porque también traíamos esta filosofía de que en crisis es cuando más debes de arriesgar, y hay oportunidad en las crisis. Entonces dijimos, vamos a hacerlo, y primero empezamos con una cierta forma de enseñar, una cierta forma de cómo estructuramos nuestra escuela o nuestra educación, pero más o menos por ahí empieza, ¿no? No sé qué otros factores ves tú ahí que a lo mejor se me escapan. Sí, hablaste de la disciplina, la tenacidad, y aquí a veces es cuando, no sé, usamos ejemplos como Steve Jobs, ¿no? Decimos, no, un gran ejemplo, mira, alguien tenaz, alguien disciplinado, aferrado, él lo logró, sí, él lo logró, yo también. Pero nos perdemos de vista muchas cosas que fueron también suerte, ¿no? O sea, a este cuate, por ejemplo, no lo aceptaron en la universidad, andaba tomando clases de oyente, tomó una clase, no me acuerdo si era como tipo caligrafía o era diseño de palabras, o sea, perdón, de fuentes como para escribir, ¿no? Y este cuate dijo, oye, las computadoras no tienen eso, en una clase de oyente donde nadie lo aceptó. O sea, hay momentos así, como te decía, ¿no? Todos tenemos la oportunidad a veces de estar cerca de momentos así, a unos más que otros, pero también no podemos dejar de considerar el contexto. Entonces, te estoy hablando de la suerte, pero también te estoy hablando del contexto, porque a lo mejor alguien que no tuvo la oportunidad de estudiar o de nacer en una familia donde lo querían, o en una familia donde
que a lo mejor fueran unidas en el sentido de quererse apoyar y de querer que todos salieran adelante. Alguien que nace en una familia que no tiene elementos que nutren al pequeño, pues ese pequeño, cuando se ve de frente a una oportunidad donde puede decidir y a lo mejor ahí hay un golpe de suerte, nunca lo va a poder tomar. Entonces, este asunto de la meritocracia y todo se puede, por eso arrancaba con que esto es un poco tóxico, porque no es real. Ahora, tampoco estoy desmeritando el valor de echarle ganas, ¿no? O de ser disciplinado, o sea, pero tampoco quita a los otros. Entonces, estoy hablando, sí, hay pues, tenacidad, disciplina, pero también creo que hay un factor de suerte. Creo que el contexto juega también un rol fundamental en esta persecución del sueño. La resiliencia y la adaptabilidad, que creo que son como los anticuerpos que necesitamos, ¿no? Para ser este humano post-pandémico. Y a eso yo le agregaría otro que es los villanos, ¿no? Los villanos son muy importantes en toda historia, ya sea... Hoy en día que le llaman haters, ¿no? También haters. Pero fíjate, el personaje del hater me parece que no tiene mucho peso, o sea, tiene peso para una persona que a lo mejor su estado emocional depende mucho de lo que reciba de redes sociales, ¿no? Si a mí me dan muchos likes, pues me siento muy bien. Si mi foto no tiene tantos likes, pues me siento mal. O sea, si la gente dice, estás guapo, me siento guapo. Y si no me lo dicen, pues entonces me siento mal y ahora a lo mejor hasta, no sé, uso más filtros. O sea, estas apps donde te pones la cámara y o sea, te quitas barritos, imperfecciones, te pone cuadritos. O sea, bro, you still have to deal with whatever the fuck your body is. O sea, y no es crítica hacia el cuerpo, es crítica en realidad a la dependencia, pues, ¿no? Del like, esta adicción por el like. Por eso te digo, el hater yo creo que tiene peso si tu dependencia emocional está como refugiada ahí en ese asunto, en ese intercambio de likes y comentarios, ¿no? Ok, entonces el villano lo pones tú en otra categoría, ¿no? Donde claro, ya no está solamente en las redes, ¿no? Es algo que está en tu vida muy presente, ¿no? Y ahorita está padre hablar de este tema. El villano es como la antítesis, pues, ¿no? O sea, tú quieres lograr algo y el villano está concienzudamente intentando detenerte que lo logres. O sea, el objetivo de él es que tú no lo logres. El villano no tiene un objetivo propio, ¿no? Tomaba un taller hace unos días con César Gándara, tremendo escritor y guionista. Y César nos hablaba, por ejemplo, de que el personaje principal en una historia, ¿no? Él hablaba en una cuestión ficticia, ¿no? Pero dice que en la vida real esto se traspola y creo que es correcto. El personaje principal es como el sol y todos los demás personajes, ya sean simples o complejos, pues giran alrededor de esta órbita, ¿no? Yo creo que el villano debería de ser un personaje complejo. Por ejemplo, alguien como Darth Vader es un villano muy complejo porque dentro de la historia, episodio 1, 2 y 3, obviamente a lo último el 3, se va transformando. O sea, era un niño, hay una imagen de alguien que no inició siendo villano, ¿no? Y hay otros villanos en los que no tienen ni historia, o sea, solo el que quiere matar, quiere destruir al mundo y se sabe muy poco y nadie en realidad se conecta con él, todos queremos que lo maten, pero con Darth Vader hay ahí algo donde incluso rompe como las líneas morales, pues, ¿no? Entonces, a lo que voy es, un villano tiene que ser alguien que juegue un rol fundamental en tu crecimiento, porque es uno de los mayores obstáculos, pues porque es alguien que está en el intento
y tiene como meta o sueño que tú no logres los tuyos, pues, ¿no? Y joderte. Sí, joder, esa es la meta de un villano, ¿no? Es importante mencionar que estas cosas son reales en la persecución de un sueño, o sea, es real, o sea, esto sí Sí, existe. muchas veces puede ser hasta tu propia familia, ¿no? Sí, y también pueden serlo sin querer serlo, ¿eh? Sí, y muchas veces puede ser tú también, o sea, tú estás diciendo, no, la otra persona es el villano, es el malvado, y bueno, a lo mejor ya eres tú el que está yendo en contra también de los objetivos de la otra persona, ¿no? También aquí no se trata de ponerse uno en un pedestal y decir que uno es el bueno, simplemente es Claro. que existe este lado contrario y muchas veces uno con sueños es el que tiene el propósito. Y sí existe mucho, y ahorita vamos a entrarnos un poco más a eso, pero existe mucho que hay gente que se pega a ese sueño en forma positiva, pero hay otros que nada más son como tipo parásitos, así le vamos a llamar, porque ahorita vamos a describir a qué nos referimos con este tipo de parásitos, porque es gente que nada más quiere estar tragando de tu idea, succionando de tu idea, pero sin aportar absolutamente nada, y, y al final del día es hacer daño, ¿no? Sí, sí, y cumple con su misión, ¿no? De ser el villano, ¿no? El villano de tu historia. Eh, a nosotros nos pasó algo así recientemente, ¿no? Y regresamos a que el tema este es el costo de perseguir tus sueños. Entonces, no perdamos de vista que todo esto es como para utilizarnos de ejemplo, si quieres verlo así, que es algo inmediato. No te quiero hablar de la historia, quiero hablar de algo que a lo mejor con lo que te puedes relacionar. Somos personas de carne y hueso igual, que batallamos, que también lloramos, que también la pasamos mal, pero que estamos en este intento, ¿no? De lograr cosas, de nuestros sueños. Nosotros, como ya platicamos, teníamos el proyecto, cuando inició, era más desde lo virtual, precisamente por la pandemia. O sea, la pandemia nos obligó a no poder hacerlo de otra forma. Entonces estábamos más en lo virtual. Dentro de eso, como acercándonos como al final del primer bloque, porque tuvo varios bloques, o varias olas, ¿no? Se empiezan a abrir las posibilidades y nos invitan incluso a dar ya talleres con escuelas, trabajar ya con grupos ya presenciales. Pero dentro de esto nosotros teníamos una forma y teníamos un camino y entonces pensábamos irnos moviendo dependiendo de pues, cómo se abrieran las cosas con la pandemia. Y entonces se introduce un personaje a nuestras vidas como proyecto o en este caso como socios, ¿no? Tú y yo, en el que dice, tu idea está perra, vamos a cambiar el mundo, está genial esto. A tu idea lo que le falta es capital. Órale, ¿y tú qué ganas? No, pues es que quiero cambiar el mundo. Pues yo también. O sea, pues hay que hacer algo, nos emocionamos. Y ese socio, pues obviamente le inyecta capital y pasamos de ser solo un proyecto en lo virtual a tener un espacio, ¿no? Ya físico, todo equipado, o sea, pues wow, vamos para adelante. Pero en ese entendido, ¿no? De sociedad, pues quedamos, que cada quien tenía responsabilidades, porque a pesar de que alguien a lo mejor le mete el capital, también se espera que suceda algo dentro de la operación, ¿no? En nuestro caso muy en particular, no siempre es así. A veces Sí, es nada más una cuestión numérica, ¿no? porque puede ser una persona que nada más invierte y ya como el banco, ¿no? O sea, después págame con intereses y tal, hasta ahí llegó mi responsabilidad, pero en este caso era una persona que decidió invertir y que iba a ser parte del proyecto porque desde un principio se comentó que era parte del sueño él también, ¿no? Sí, sí, Una sí, cosa que justo eso. antes de que siguieras explicando eso, que sí quiero que sigas, pero quiero como abrir un paréntesis aquí para todos los jóvenes también, para todas las personas en general, no importa que no seas joven, que si quieres invertir en un proyecto o quieres emprender en un proyecto, que esto es algo que ya hemos platicado, es mucho mejor que empieces con el capital que tienes sin endeudarte con nadie, de preferencia mucho menos con el banco o con estas
corporaciones que te van a cobrar muchos intereses y que vas a terminar pagándolo, pues quién sabe cuándo, ¿no? Y si es que puedes pagarlo, porque también los números, los porcentajes de las personas que emprenden y triunfan son muy bajos, hay que ser realistas también ahí, ¿no? Entonces, Creo que excede el 80%, ¿eh? Sí, o sea, es devastador el porcentaje de las personas que no la hacen, ¿no? La otra parte que creo que a nosotros nos ganó es de que como artistas y como personas que somos muy filósofos o soñadores, emocionales, ¿no? A lo mejor siempre uno de nuestros sueños fue, oye, qué maravilla que alguien invierta en ti, ¿no? Qué maravilla que alguien te ayude a seguir adelante y que pueda vivir yo, por ejemplo, con mis ideas, a lo mejor del propio arte. Como artistas también uno batalla bastante, especialmente aquí en México y a lo mejor en todo el mundo. Pero al llegar una persona donde te vende bien bonita la idea de que yo también soy dentro de tu sueño y yo también como buena persona tengo el capital, tengo la feria, yo quiero invertir en tu idea. Entonces, pues uno dice, pues, ¿qué tengo que perder? Es la primera vez, o sea, esto es un sueño para nosotros, es la primera vez que llega alguien que tiene dinero y va a invertir en nuestros sueños, wow. Pero a la hora, salen un montón de cosas, ¿no? Que uno no sabe, que es mejor que si alguien no tiene la idea, a lo mejor restrinjan a esa persona que sea nada más inversionista. Pero si esa persona se quiere subir al barco a tu idea y nada más estar ahí dentro de tu proyecto navegando sin hacer nada, pues esa persona no te va a ayudar para nada a crecer. Es mejor que crezcas lento, sin endeudarte, con el capital que tengas. Ahora, supongo que hay excepciones, pero hay que aclarar lo que sucedió. O sea, hay que decir lo que pasa después de esa primera etapa de enamoramiento, ¿no? Perdón, creo que se fue ahí está ya. O sea, que se me fue la pantalla aquí por un momento. Lo que hay que aclarar es que esta persona que dentro del trato que damos, pues tenía que cumplir ciertas funciones, no las cumple el primer mes, tenemos reunión, bueno, vamos arrancando, perfecto, no las cumple el segundo mes. Esto fue recurrente por 5 meses, entonces tuvimos una reunión ya final de decir, mira, ¿sabes qué? La neta estamos muy agradecidos contigo, se te debe, porque hasta eso estábamos pagando, obviamente, o sea, no solo ganabas, sino también había que regresar ese capital, o sea. Otro punto, nada más, perdón, súper importante, cuando esa persona invirtió, uno de los errores para todos también, es que no dejamos nada por escrito, todo fue de palabra, y ahí es donde nos pusimos la soga al cuello, ¿no? También. Nos vimos muy verdes, pero como comentabas, ¿no? Este rollo soñador, pues, no filósofo, sino filosófico, a veces nos lleva a situaciones como esas, ¿no? Y esta, pues, fue una de las más jodidas, ¿no? En el sentido de que, pues, este cuate, en esa plática se sintió ofendido, porque, pues, obviamente le ofrecimos liquidar, o sea, sabes que lo que se te debe, se te liquida, te damos todavía un 20%, creo que era lo que le habíamos ofrecido, 20% de lo que invertiste, y pues muchas gracias, tan amigos como siempre. Se sintió tan ofendido que a los días vació todo el centro, pues, que tenemos, y la cuenta, ¿no? O sea, nos dejó en nada y además endeudados, ¿no? Pero entonces pasó de ser a lo mejor un aliado o un personaje que está en la constelación emocional del personaje principal, que éramos nosotros, a convertirse en una especie de villano. Pero aquí también hay algo importante. Nosotros, frente a esa situación, tuvimos que decidir. Regreso a que muchas cosas en las que nos vemos forzados a decidir, a veces son una oportunidad, pero te digo, depende del contexto y depende de la suerte. Tuvimos la suerte de haber vivido tantas cosas, haber sacrificado tantas cosas, haber empezado de cero tantas veces,
que esto no fue como muy ajeno, pues o sea, lo atendimos como con la inmediatez que se debía, pero también con la madurez, o sea, fuimos afortunados de haber acumulado estas cosas de las que hablamos para tomar una decisión prudente en este momento, que no era ir a madrearnos al vato, ¿no? O sea, porque existe esa parte como primitiva también pues de querer levantar los puños, ¿no? O sea... Claro, claro, porque la historia no acaba ahí, como dices, además de que vació el centro, además de que cobró su lana porque su papel era contador, se quedó con el dinero, se quedó con todas las cosas del centro que ya habíamos pagado, y además de eso, cruzando la calle de nuestro center, de nuestra escuela, pone una escuela con nuestra misma filosofía. Y hay evidencia de esto, o sea, ¿de dónde él va a sacar Claro. ideas acerca de la educación si él no es un maestro, si no está dedicado a eso? Entonces, el verlo todos los días, que está con las cosas que nos robó enfrente y no actuar, o sea, la no violencia es súper difícil, porque como dices, todos tenemos ese instinto y todos nuestros amigos y nuestros contactos de, oye, pues, ¿qué onda? ¿Por qué no hacemos algo? No, porque el proyecto, porque la idea que nosotros traemos es mucho mayor que las consecuencias que van a pasar después de hacer una tarugada, una tontada. No, incluso o sea, lo que perseguimos es mayor que satisfacer mis impulsos, ¿no? Del momento, o sea, este impulso, pues me hubiera dado mucha satisfacción si lo cumplo, pero hay que hacer lo correcto para, para, para la visión a largo plazo, que solo como atender lo inmediato, pues, ¿no? Eso es lo correcto a largo plazo, hay que hacer esto, no lo que me va a dar una satisfacción a corto plazo, pero me va a desmantelar todo lo demás, o sea, hubiéramos perdido veracidad. Entonces, que parecía también un villano, o sea, que parecía amigo no era amigo, y después pasa a ser un villano, pero parecía villano, porque en realidad nunca lo fue porque su capacidad de esforzarse no le dio, por cualquier motivo, no fue resistente lo suficiente para aguantarnos el trote. Entonces, es una persona que en realidad, pues, jugó un papel en la historia de nosotros, pero así minúsculo. Y el enfoque no es él. El enfoque es que cuando tú persigues un sueño, hay costos que pagar. Y el costo, por ejemplo, de tener que enfrentar a tu archienemigo o tu villano, muchas veces con esa disciplina, que aquí creo que juega un papel importante la disciplina, que aquí juega un papel importante esta tenacidad de decir, el proyecto es más importante y seguimos enfocados en el proyecto. Aquí, en este caso, sí tuvo un valor fundamental, crucial. Sin eso no la hubiéramos armado. Entonces, Sí, por eso es que... Sí, perdón, aquí es donde también nos damos cuenta que, como dices, de la madurez que tenemos y también de que estamos muy entregados al proyecto. O sea, nuestra vida está entregada, nuestro tiempo está entregado al proyecto. Y como dices, no se trata de platicar o que el enfoque sea esta persona o el villano, si así lo quieres ver, que como dices ya no tiene ese papel, pero es realmente observar la madurez que uno va adquiriendo con los golpes, ¿no? Con las cosas difíciles que se va enfrentando en la vida. Y creo que eso al final de todo es más importante también, y darse cuenta que no te quita. Si tú sientes que la persona te robó, esa sensación se te va a quedar y tú vas a hacer algo con eso. Pero si partes de que no te quitó nada, que los bienes materiales vienen y van, y que también, por ejemplo, las consecuencias de tú pedir algo prestado a alguien y que te ahorre a lo mejor 10,000 pasos o 10 pasos o años, también tiene consecuencias. El hecho de que tú te vayas con tu propio capital lento, emprendiendo, también tiene otra serie de consecuencias, pero a lo mejor y son pasos más seguros, ¿no?
Creo que esto es algo que yo sí quisiera como lanzar a todas las personas, porque hay un montón de gente, especialmente ahorita, eh, diciendo constantemente que todo el mundo debe emprender, que todo el mundo debe de hacer su propio negocio, que está que el Bitcoin, que está todo eso. Viene una ola así de ser independiente, ¿no? Y que está bien, pero pues si todo el mundo emprendiera, pues no tuviéramos a gente que barriera, no tuviéramos a gente que hiciera las hamburguesas, ¿no? Entonces, sí tienes que tomar decisiones y tener cuidado con los pasos que te vas a querer brincar, porque al final del día sí tiene consecuencias, ¿no? Claro, y la otra es, sí viene, como dices, esta ola hacia como un poco la independencia económica, ¿no? De ya no a lo mejor estar sujeto a lo que el patrón te quiera pagar, sino a que tú puedas también generar como un ecosistema laboral, ¿no? O funcional en lo profesional, en el que tu servicio tenga una utilidad, o sea, pero la preparación va a ser crucial, sin caer en ese rollo del individualismo, ¿no? De que, no, yo con mis propios méritos, regreso a lo mismo, o sea, ni estás solo, cabrón, ni tampoco nomás porque tú dices que tus chicharrones tampoco van a tronar nomás porque tú dices, o sea, No. estamos inmersos en la colectividad, en la interdependencia. Y creo que es súper, súper importante que en esta ola que estamos montando, ¿no? Nos enfoquemos en lo individual, pero con una visión y un compromiso hacia lo colectivo. Creo que aquí esta parte es crucial. Y hemos hablado de todo esto porque a lo mejor nuestro sueño está ahorita, ¿no? Porque lo ha sido en otras cosas, pero ahorita está súper enfocado en lo educativo, en divorciar la escuela de la educación sin caer en el educacionismo, que es, si eres alguien preparado con un título, ya rifaste. Ese es el educacionismo y tampoco es eso, ¿eh? Entonces tampoco es ir a la escuela y tener tu título. Entonces es prepararse, es estar siempre actualizándote, porque si tú te graduaste hace 3 años, ese título que avala que tú hace 3 años saliste, ese conocimiento hoy también puede ya no ser vigente. La mayoría del tiempo así es, ¿no? Sales de la carrera y ya no es vigente. El conocimiento de las ciencias, de la medicina, de la ingeniería, ya está obsoleto, ¿no? Una vez que sales. Entonces, si nosotros estamos en este sueño, en esta persecución, te contamos un poco de la historia, ¿no? A ti que nos escuchas, para que veas que no importa el oficio, este tipo de cosas se repiten. O sea, vas a tener que ser resiliente, vas a tener ciertos obstáculos, llámese villanos, llámese familia, llámese el dinero, y también va a haber suerte, o sea, también el contexto a veces te amarra y a veces te catapulta. Entonces, es un juego, ¿no? Es una danza, tú lo decías, ¿no? Es entre todas estas cosas, es una puesta en escena, decía Alan Watts. Pero creo que lo primordial que en lo que nos tenemos que enfocar es en responsabilizarnos del individuo, de su preparación, de qué herramientas, y la otra es que desde ese individuo que se está preparando constantemente, siempre tenemos que tener esa visión y responsabilidad hacia lo colectivo. ¿Tú cómo la ves? No, claro, 100%, porque incluso uno de niño tiene ese instinto, algunos de los niños tienen ese instinto de cuidar a los demás una vez que tú tienes cierto poder físico, ¿no? Y creo que en nuestro caso tiene que estar uno listo para poder proteger físicamente a las demás personas que están a tu alrededor. Tiene que estar listo uno también para poder ayudar y educar a las personas que a lo mejor están sumergidos en este mundo de la educación o sí se están comprando la idea donde el estudiar más te va a dar más dinero y todas estas cosas que ya platicamos, ¿no? Entonces nosotros, uno de nuestros objetivos es cambiar, como dices,
el paradigma de la educación, ¿no? O de cambiar esta idea de qué significa ser escuela, ¿no? Y para nosotros decidimos apostarle a esto porque ya tiene muchísimos años la escuela en esta forma y no vemos ningún cambio. Todo sigue cambiando, pero la escuela sigue siendo igual. Entonces nosotros, como parte de lo que uno hace en el arte, también es estar observando constantemente las deficiencias del arte o las deficiencias de la economía dentro del arte. Y uno quiere aportar algo para todas aquellas personas que van empezando o que a lo mejor está muy parecida a la historia a la que han pasado, la que hemos pasado nosotros, ¿no? Entonces, yo estoy 100% de acuerdo que primero tiene que invertir tiempo en uno, estar fuerte, porque en este caso de si llega la enfermedad, ¿no? En el caso de que tuvimos de mi papá, se enferma y si yo estoy mal o de los nervios o psicológicamente o físicamente estoy mal, no tengo ni la energía ni las ganas para poder a sacar adelante a esa persona que está enferma, ¿no? Ese es un caso muy extremo. Pero si ya estamos hablando, por ejemplo, de educación, en el caso de nuestro proyecto, creo que tiene uno bastante responsabilidad de seguirse preparando para poder seguir ayudando a las personas que lo piden o que lo ocupan, ¿no? Y también en esa misma preparación individual, pues requieres ayuda de otros, o sea, claro. Por eso es sumamente importante entender que we're in this together, o sea, nos guste o no, todos estamos trepados en esta esfera que gira en el espacio, o sea, todos estamos en esto. Sí, y podemos hacer una lista de personas que influyeron en nuestra vida, empezando por nuestros papás, ¿no? Empezando por mi abuelo, mi tío, el Oscar. Hay un montón de personajes dentro de nuestra vida que constantemente nos están ayudando sin pensar que nosotros les vamos a dar algo a cambio, ¿no? Y claro, esa parte creo que es algo muy, muy bonito, ¿no? El sentirse apoyado por alguien incondicionalmente y que sí hay personas con buena ética y buenos valores y que no creer que todas las personas, porque una persona actuó mal, con falta de moral, ya todos son así. No, yo creo que sí, el mundo está lleno de personas buenas que constantemente te están ayudando y debe de estar uno también abierto a recibir esas personas, ¿no? Debes de estar en la frecuencia adecuada para poder recibir esos mentores que te van a apoyar en el camino, sea cual sea tu camino, ¿no? Claro, y hablando, y ya a lo mejor como para ir aterrizando, apuntalando esta charla, yo quiero clavarme un poco a lo mejor en el sueño, ¿no? ¿Qué tipo de sueño estamos eligiendo también? Porque, pues, yo puedo ser alguien como Hitler y mi sueño es, pues, no sé, un genocidio, pues, ¿no? Ese sueño no contribuye, pues, ¿no? Al colectivo. Entonces, yo creo que aquí para nosotros fue claro, porque obviamente iniciamos hablando de un poco del background, pues de que hicimos arte, de que tú en el baile, yo acá y tú allá, y muchas otras cosas que omitimos para no sonar que nos estamos paleteando, ¿no? Pero la pregunta en nuestro caso, y te digo, te la quiero hacer y también me gustaría contestarla, pero es, ¿por qué dejar todo eso a un lado? O sea, y al decir a un lado es dejarlas como herramientas, pero para nutrir este otro sueño que tenemos, en lugar de seguir persiguiendo aquellas cosas como el sueño que obviamente en algún punto tuvimos. ¿Por qué hacer eso? Desde tu perspectiva, ¿por qué hiciste eso? Bueno, cabe mencionar que no he dejado los demás sueños que tengo, ¿sí? Y mis sueños siguen creciendo, sigo teniendo otros sueños o se van adaptando, van cambiando, ¿no? Y eso va cambiando con las experiencias, con los golpes, con los años. Por ejemplo, en el caso del arte, para mí, en el baile, ese sueño sigue ahí. Y ahorita traigo otros sueños como de practicar y llegar a un nivel competitivo en otras áreas, ¿no? Como un arte marcial que practico. Pero creo que, por ejemplo, en la escuela, en la educación, creo que hay un área sumamente débil a nivel mundial,
¿no? Y uno ha visto, por ejemplo, escuelas flachazos, ¿no? Donde dice, a lo mejor eso puede ser como el molde que uno puede agarrar. O, por ejemplo, vimos escuelas de la India, ¿no? Oh, ok, o sea, con meditación, con un enfoque más humanístico, se dice, ¿no? Sí, humanista. Humanista. Por ejemplo, en Finlandia y todos estos lugares donde están apostándole a hacer cambios drásticos, ¿no? Donde no existe tarea, donde no hay calificaciones, donde tienen 4 horas al día nada más de pura escuela. Uno va viendo esas cosas y dice, ¿sabes qué? Pues creo que por ahí más o menos puede ir el cambio de la escuela en general, ¿no? Entonces el sueño para nosotros, el sueño es muy grande, que es cambiar la forma de hacer escuela y a lo mejor en algún momento que las escuelas tengan también otra forma como más humanista de acercarse a los niños, de poder conectar más con ellos, de dejar el número a un lado y ver cuáles van a ser las habilidades que van a tener para salir y que salgamos con un poco más de preparación. Y otra cosa que es como urgente para nosotros es de que las estadísticas de depresión y de ansiedad están por los cielos. El suicidio también está subiendo bastante, ¿no? Entonces, no es algo nomás así, al ahí se va lo que queremos hacer. Creo que sí es un cambio grande y no lo vamos a poder hacer solos, pero creo que los demás sueños los puedo ir invirtiendo poco a poco, pero el mayor tiempo que quiero invertirle, el área donde le quiero invertir más tiempo en mi vida es esto, porque es un sueño muy demasiado grande que creo que me va a tomar muchos años y por eso para mí me llena mucho de invertir mi tiempo y mi vida en esto, pues, ¿no? Fíjate que en mi caso es muy similar a lo que dices, pero tiene otros elementos, ¿no? O a lo mejor otra forma de abordar lo que es todo lo demás, o sea, porque la música no ha dejado de funcionar en mi vida, o sea, está activa todo el tiempo, ¿no? Pero, y hay muchas otras cosas, pero yo veo que la elección que hemos hecho hoy por este sueño pues de entregar la vida al intento de redefinir el paradigma de la escuela o divorciar la escuela de la educación y cómo funciona este fenómeno, todo esto, yo lo veo tan necesario, pero no solo para el individuo, porque yo había estado acostumbrado a perseguir cosas para mí. Y ese es el primer sueño que yo creo no es una satisfacción individual, no es por el logro individual, sino que creo que aporta una contribución tremenda a lo que estamos viviendo y a lo que se nos va a venir, porque lo mencionaba hace rato, o sea, la resiliencia y la adaptabilidad tienen que ser como los anticuerpos de este humano pospandémico, o sea, cada vez le sacamos más a muchas cosas y ciertas habilidades que son aplicables a muchas cosas, especialmente en un mundo tan cambiante, pues no se nos están dando, las tenemos que aprender a madrazos, pero si estamos pensando en estos alumnos y alumnas que cursan su vida educativa y se avientan 20, 22 años en este loop y luego, pum, lo saco para que ahora sí se adapten y no, está duro el fregazo. Entonces, creo que tenemos un proyecto interesante, interesante en el hacer, pero es fascinante lo que podemos hacer si se une más gente, si a más nos interesa cambiar esto, si a más nos cae este llamado, ¿no? De contribuir en lo colectivo, de ayudar al que también no tiene ese contexto, de crear
nuevos contextos, nuevos ecosistemas, no solo en lo educativo, ¿no? Sino desde muchas otras ramas. Y aquí es donde yo hago como para cerrar esta invitación a quien nos llegó a escuchar hoy, aunque llegue a escuchar el video después, a entender que hay un costo con perseguir tus sueños. Hay que entender lo que significa costo, lo que significa, o sea, por qué estamos agregando la palabra perseguir y no lograr. A veces lograr el sueño no es tan satisfactorio, pero también hay que cuestionar qué tipo de sueños estamos persiguiendo. Si es un sueño que necesita que el colectivo solo nutra al individuo para que entonces me carguen y me levanten, está cabrón. O sea, hay que vernos al espejo fríamente y en realidad contestar la pregunta de forma honesta. ¿Este sueño que persigues tiene que ver a lo mejor con prepararte en lo individual, pero va a tener una contribución al colectivo? ¿Me está haciendo responsable de algo con lo que yo puedo ayudar al colectivo? ¿O solo es para mí? Porque si es así, te lo firmo, no vas a tener una satisfacción profunda, duradera. Va a ser más que un chispazo, va a ser fugaz. Sí. Y así lo veo, sí. ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y creo que tiene que partir uno desde esta pregunta. ¿Tienes para dar o no tienes para dar? Y si sientes abundancia en tu vida, ya sea económica o sea también en conocimiento o en energía también, porque ¿qué vamos a hacer con esta energía? Simplemente gastarla en nuestro día con día y ya, o la vamos a usar esta energía para poder servir a otros, que eso es una mentalidad que la podemos llevar a todas las áreas, a todas las disciplinas, ¿no? ¿Estamos para servir o no estamos para servir? ¿O quieres que la gente te sirva a ti? Y que mientras más claro seas desde un principio, yo creo que es mejor, ¿no? La otra invitación que quiero lanzar a todos los padres de familia y a todas las personas que tienen hijos también es de que empecemos a tener este tipo de debates, que cuestionemos todo el proceso de la escuela. O sea, desde ¿por qué llevarlo 8 horas? ¿Por qué ni conoces a los profesores con quién los llevas? ¿Por qué no meterte, involucrarte más tú como papá? ¿Con quién es el director? ¿Quién va a ser el maestro? ¿Qué filosofía tiene el maestro? ¿Qué forma de pensar? ¿No? ¿Por qué no nos interesa saber un poco más de eso? Si estás dejando a tu hijo 8 horas en el día, es la mitad de tu día. ¿Sí? ¿Por qué no empezamos a cuestionar ese tipo de procesos que creo que a veces estamos tan sumergidos ahora de que el papá y mamá están trabajando que no le prestamos atención a esa parte educativa y le damos toda la responsabilidad a la escuela? Creo que no es la forma de operar y que creo que hay un montón de otras posibilidades de nada más llevarlo a la escuela y ya. Están opciones como homeschooling, sí, que a lo mejor ahorita aquí no es tan popular, pero en otras partes se usa bastante, donde a lo mejor la mamá o hay ciertas personas que pueden educarlo desde casa y tú estar también más al pendiente de qué es lo que está haciendo tu hijo o tu hija y también tener un poco más el control de eso, porque sí lo pones enfrente a un grupo donde le van a enseñar física, pero hay otras cosas que ese maestro va a enseñar, ¿sí? Que tú como papá no sabes. Ahora, hay un montón de factores bien positivos de la escuela, ¿no? Lo cual la mayoría de los niños les gusta ir a la escuela por ir con sus amigos, por ir a cotorrear, por pasarla bien con los maestros, por carcajearte, por las fiestas. Realmente son muy pocos los maestros también. Esta es otra parte que quiero que analicemos, es qué tipo de maestro vas a ser. ¿Vas a ser el maestro que va a dejar una huella en ese ser humano que está enfrente de ti? ¿O vas a ser uno que se van a acordar de ti como una persona que no ayudó para nada y que le hizo la vida imposible dejando un montón de tareas? ¿O va a ser también ese profesor que
que va a ayudar y que va a dejar un impacto fuerte y que siempre se van a acordar de ti como la persona que le prestó atención al ser humano, ¿no? Entonces, esto es para todos, desde los maestros, directivos, padres de familia y el mismo alumno que ya tiene conciencia, que empieza a cuestionar qué sigue para la escuela, hacia dónde queremos ir, porque al final del día esos jóvenes son los que van a estar a cargo en un futuro de las decisiones, ¿no? Ahora, Efro, digo, con esto que acabas de lanzar, creo que pareciera que se desvía un poco del tema, que era perseguir el sueño, pareciera, pero la realidad yo no lo veo así, lo veo como un compromiso a tener este tipo de charlas con personas que están también en las trincheras, que están proponiendo, que están actuando, que están escribiendo, que están dando charlas, que están súper metidos en este compromiso de cambiar el paradigma. Entonces, pareciera que es un desvío, pero en realidad no. Yo lo veo como un compromiso a sacar muchos más videos así, con otros invitados en los que podamos tener esa apertura y hablar de este tema con mucha responsabilidad, pero también como va, ¿no? O sea, derechos, sin rodeos, sin tapujos. Se tiene que tocar este tema y creo que la educación empieza con querer, ¿no? Querer aprender algo, pero también hay que admitir que hay algo que no está funcionando, no está logrando lo que promete, ¿no? Promete más de lo que entrega, ¿no? La escuela. Y con esto quisiera ya amarrar. Nosotros creo que de forma instintiva algo dentro de nosotros nos promueve, nos empuja a querer vivir con honor, ¿no? Pero creo que también debemos de pensar en que no es solo vivir con honor, sino también morir con honor. O sea, que tu vida también sea una semilla o que sea el abono también. Si tú te entregaste, que a lo mejor pueda ser el abono para que otra cosa puedan hacer. Es una aspiración muy ambiciosa, pero pues hay que soñar alto, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo y pues que se sigan dando ese tipo de pláticas y debates y como dices, hoy quisimos platicar un poco acerca de nuestra historia, de nuestro background, pero si es necesario escarbarle a un punto en específico de las cosas que platicamos, después vamos a seguir haciendo este tipo de cosas entre tú y yo, pero también queremos invitar a todas las personas a que si alguien quiere platicar o debatir, incluso si tienen opiniones contrarias, para que podamos desmenuzar un poco más. La invitación está abierta y aquí, pues lo bueno que online podemos hacerlo con cualquier persona alrededor de toda la República o Latinoamérica o del mundo, en inglés o en español. Por supuesto. Muchísimas gracias, Efro. Gracias. Nos vemos al rato.